La verdad es que yo, como cualquier otro ciudadano, me entero por los medios de prensa que existe un problema con Salvador Cabañas, que sufre un atentado y bueno, todos los paraguayos estábamos muy dolidos y muy sentidos con lo que había pasado, porque estábamos en víspera de un mundial y nuestra esperanza de que la selección paraguaya realmente haga un papel extraordinario, y todos hasta llegamos a soñar que podíamos ser campeones, y nuestro ídolo máximo de repente sufría esto. Entonces salta por la prensa de que José María González empieza a hacer una asistencia de carácter personal para Salvador. Y de repente comienza una investigación, comienza un ruido enorme en la prensa sobre la persona de José María González, en donde eventualmente él podría tener una responsabilidad en cuanto a las finanzas de José María, de Salvador. Y esto estaba siendo dirigido por la esposa de Salvador, y toda la sociedad se sentía muy dolida con eso. Entonces, esa era la información que yo tenía. Comienza a representarle un abogado de mucho prestigio, pero me sorprende que unos días después él renuncia a su representación y me llama un amigo y me dice: la gente de José María González quiere hablar contigo. Ellos les gustaría que vos seas su abogado y les representes. Y bueno, pueden llamarme. Yo estaba en el interior, yo vivo a 400 kilómetros de acá, en la ciudad de Concepción, y me llama la esposa, y me dice si eso era posible. Le dije yo: bueno, señora, tiene que usted tener en cuenta de que no sea parte de usted o su familia quien más está con su esposo, porque todo el Paraguay, la prensa, todos, absolutamente todos están en contra de él, y su marido hoy por hoy está condenado. Yo no creo que ustedes necesiten un abogado. Ustedes están necesitando un santo que haga un milagro, porque José María González hoy día está satanizado. La prensa lo crucificó, y por la experiencia que yo tengo, que eran ya más de 20 años de ejercicio de la profesión, había sido juez en lo penal por 8 años y sabía cómo funcionaba todo el sistema. Y cuando la prensa en Paraguay realmente hace una campaña mediática de esa naturaleza, entonces era muy difícil que él tenga un resultado positivo en el futuro. Le advertí de eso, y unas horas después me volvió a llamar y me dice: José María quiere hablar contigo. ¿Y dónde está él? Y está en una dependencia policial, ya él se presentó y está en estado de detención, en privación de libertad. Entonces, a la mañana muy temprano me voy junto a José María, y la verdad es que era un caso que yo estaba notando que poquísimos abogados quizás estaban en posición en el Paraguay de aceptar un caso de esta naturaleza, porque era para que te crucifique la sociedad. Pero, y me fui más por amabilidad para hablar con José María, y lo encuentro a él en esta dependencia policial sentado, y me decía que al día siguiente iba a tener la revisión de medidas, y él tenía mucha fe en que al día siguiente él estaba volviendo a su casa, porque disponía de varios biblioratos de documentos que me estaba esperando para demostrarme que él no tenía absolutamente nada que ver con toda la acusación que se le estaba haciendo. Y yo le dije: José María, yo creo de que mañana lo que va a pasar en esa audiencia es de que tu estado de detención va a convertirse en un estado de prisión. Acá lo que tenés que ver es de que intentes, por cualquiera de los medios, quedarte en esta dependencia policial, porque yo no sé qué grado de seguridad vas a tener dentro de la penitenciaría, porque finalmente Salvador Cabañas era el ídolo de todos los paraguayos. No había de los 6 millones de paraguayos uno que no le conociese a Salvador Cabañas, y uno que no hubiésemos gritado sus goles o alentado y tener puesto toda nuestra fe en él por el mundial que se acercaba, y tener tanta desdicha
y tanto infortunio al perderle a él en la selección. Era el ídolo, era la persona que iba a conducir a la selección y todos los paraguayos estábamos detrás de eso. Nunca antes habíamos tenido una selección tan buena y nunca antes habíamos tenido tanta fe en nuestra selección y de repente esa era la persona que eventualmente le estaba acusando a José María González y se estaba diciendo que lo había estafado, que lo había robado, que había lesionado la confianza, que se había aprovechado económicamente de él, que lo había dejado en la calle. Y tenía un abogado bastante poderoso, contratado por la esposa de Salvador Cabañas, que era el doctor Oscar Latorre, que era el paz fiscal general del Estado. Y todos los fiscales que en ese momento estaban impulsando la acusación, habían sido sus dependientes, habían sido sus subordinados, comenzando por el fiscal general adjunto, Carlos Arregui, que había sido puesto en ese lugar justamente por él, y era el que iba a tener la dirección técnica de toda la investigación. Y entonces tenés en contra todo el Ministerio Público, porque su ex jefe es tu contraparte, y encima la víctima de Salvador Cabañas, entonces por supuesto que era una cuestión bastante difícil. Tal es así que yo hablé con los otros integrantes de mi estudio jurídico y todos declinaron. Acá no vas a poder entrar a un supermercado, no vas a poder irte a un restaurante, no vas a poder caminar por la calle, a tus hijos se les va a escrachar en la escuela, en los colegios, y tienes que estar loco. Y yo le decía, bueno, pero vamos a hablar. Y cuando hablé con José María, antes que mirar los documentos, realmente yo sentí que estaba en presencia de una persona extraordinaria. José María era una persona que tenía muchísima fe en sí mismo, irradiaba esa confianza y principalmente después de algunas horas que pasé con él ahí hablando, yo me formé la más plena y absoluta convicción de que estaba en presencia de una persona que estaba siendo satanizada por todo el Paraguay, por todos los medios de prensa, odiado por todos los ciudadanos, y en cambio era inocente. Y en más de 20 años en ese entonces ejercí la profesión, como dije, 8 años de juez en lo penal. Pocas veces se tiene la experiencia de tener a una persona que sabe y que se sabe a sí mismo inocente de todas las acusaciones y tan vilipendiado y tan odiado por una promoción cruel que se hizo a través de la prensa contra él. Y entonces le dije que lo pensaría, pero dos cosas hicieron que realmente yo tome la decisión de representarlo a José María. Uno, porque la prensa se hizo eco de la reunión que yo había tenido con él por horas y todos estaban pendientes de que si José María por fin tenía un abogado. Y había decidido yo irme a mi casa, como dije, a 400 kilómetros de Asunción, y por la ruta me ataja una policía caminera y me deja al costado de la ruta y empieza a revisar todos los otros vehículos y finalmente viene junto a mí. Y le digo yo, bueno, ¿por qué estoy aquí? Aquí está mi registro, mi vehículo está habilitado, estoy con las luces prendidas, con el cinturón puesto, no pasé, no hice ninguna infracción. Y me dice el policía caminera, no, yo solo te atajé para decirte que no aceptes el caso de José María González, porque es la persona más odiada de todos. Yo le odio a él. Y te odiaría también a vos si le representases a él. Cuando llegué a mi casa le comenté a mi familia esa experiencia y mi hijo mayor, que en ese entonces era estudiante de Derecho, hoy día es abogado, me había dicho, papá, este es un caso para vos. Porque vos sos siempre la persona que enfrenta las cosas imposibles y vos sos siempre la persona que tiene la fuerza para hacer que las cosas se hagan bien y que resulten. Y entonces volví convencido y le dije a José María, vamos adelante. Y el primer revés que tuvimos fue que en la primera revisión de medidas, donde realmente correspondía a su libertad, porque se ofrecieron todas las garantías y todo, en vez de que él venga a su casa, en la Nochebuena
lo mandan a la penitenciaría de Tacumbú. Y sentí mucha tristeza ver, primero la injusticia que se hacía con él en ese entonces, pero más tristeza porque en un montón de reos, a José María lo conducen a la penitenciaría, pero lo bajan enfrente a la penitenciaría y él tiene que cruzar la calle en vez de que el vehículo entre allá adentro con todos los reos, lo bajan para exhibirlo a él como un trofeo social, de decir, acá está el demonio metiéndolo en la cárcel. Y entonces 3 o 4 reos criminales por delante y otros 3 o 4 por detrás, y esposados unos con otros de la mano, iban caminando José María González y con toda la prensa ahí mostrándole al Paraguay y al mundo cómo lo llevaban preso a él. Y recordé un pasaje de un libro que yo había leído de joven, al Marqués de Beccaria, cuando decía, ¿por qué un gentilhombre debe sufrir tanto? Y entonces, eso fue lo que me hizo dar la decisión y entré detrás de él y le dije, José María, vamos a salir adelante. Y yo te digo una cosa, esto va mucho más allá de lo que yo pueda hacer como abogado, voy a hacerlo como persona. Y comenzamos. ¿De qué delitos exactamente se lo acusaba? Lesión de confianza. ¿A él se lo acusaba? Sí, a José María en principio se lo acusa de lesión de confianza, de estafa, y después se fue ampliando otros más, porque en la medida en que nosotros nos íbamos presentando toda la documentación, por suerte, José María González es una persona muy ordenada, muy disciplinada, y cada paso de todo lo que él hacía en cuanto se refería a las representaciones que él hacía de los jugadores o en su vida empresarial en otros campos que él estaba incursionando y estaba trabajando, lo tenía separadamente archivado y organizado en cada caso. Entonces, se tenía todo a mano. Con cada cuestionamiento que se presentaba, yo tenía el respaldo de su familia y de su esposa, que sabía exactamente dónde estaba cada documento y pues lo presentábamos. Y entonces esto se fue ampliando. Ya se le acusó después de lavado de dinero, se le acusó después de un aprovechamiento económico ilícito al apropiarse de dineros o de bienes de Salvador Cabañas, y cada vez que íbamos a hacer una revisión para que el juez determine que ya no era posible sostener un estado de prisión para él, se presentaba una nueva ampliación de estas denuncias y de vuelta teníamos que comenzar de cero. ¿Cuánto tiempo, usted me va a corregir si no fue así, él llegó a ser sentenciado de alguna u otra manera y cuánto tiempo fue eso? Sí, la verdad que esto fue muy dinámico, El sistema procesal paraguayo establece 3 etapas. La primera etapa es una etapa investigativa en donde el Ministerio Público tiene todos los poderes investigativos y es el director de la investigación. En una segunda etapa, que es una etapa intermedia, se hace una audiencia oral en donde se deben ofrecer todas las pruebas que se quiere producir durante el juicio oral y finalmente el juicio oral. Pero como nosotros íbamos echando por suelo todas las acusaciones y solamente la presión mediática de que ningún juez se animaba a hacer lo contrario de lo que la Fiscalía hacía, y nosotros entonces tomamos la siguiente determinación. Yo le dije a José María y a su familia, le invité a la esposa y nos reunimos dentro del calabozo de José María y yo le dije, bueno, este es un caso en donde tenemos que litigar en contra del ánimo negativo de la fiscal que estaba llevando adelante el caso, en contra del fiscal general adjunto, en contra del fiscal general del Estado, en contra de la satanización de la persona de José María que hizo la prensa, y finalmente teníamos que litigar en 2 aspectos. Uno en el aspecto judicial o jurídico y otro en el aspecto mediático, en donde nosotros tendríamos que ganar la confianza de la sociedad al demostrar la claridad de su inocencia en esta cuestión. De lo contrario, la prensa iba a seguir presionando y nadie se iba a animar a hacer justicia en la causa de José María.
Y esto llevó 4 meses, 5 intentos de que realmente se haga justicia, y la última vez fue para nosotros un error fantástico que hemos podido aprovechar de la contraparte, en donde ellos ya no tenían ningún argumento jurídico que sostener válidamente más allá de la presión mediática que se hacía y la presión política, vamos a decir entre comillas, que hacía el ex fiscal general del Estado a los que fueron sus subordinados, para que no lo dejen salir a José María, porque presionaba muchísimo acuerdos económicos, y acuerdos económicos que eran bárbaros, que eran total y absolutamente inmorales. Y José María tenía una más firme y plena convicción. Él decía, me dijo una vez, prefiero quedarme el tiempo que sea en la cárcel, pero no deseo ni voy a renunciar a mi dignidad. Jamás ante mis hijos voy a presentarme como alguien que agarró un centavo sin haberlo ganado con el sudor de su frente. Y si ese es el precio, que tengo que quedarme aquí en la cárcel, pues aquí estaré hasta el día en que Dios lo quiera. Entonces eso le da mucha fuerza a uno. Y fue un caso bastante difícil lo de José María González. Primero porque todos pensaban que era culpable, y segundo porque habría que defenderle a una persona inocente, y eso es bastante difícil. ¿Qué pruebas hubo en contra de José María para que él terminara en prisión? ¿Por qué él llegó a pisar la cárcel? Él se fue a la cárcel por una cuestión estrictamente mediática. Todos, la prensa, la esposa hizo una campaña fenomenal con varias conferencias de prensa en donde empezó a tocar el corazón del pueblo paraguayo, diciendo de que el infortunio de Salvador Cabañas con el atentado que sufrió tenía un condimento aditivo, de que José María González le había robado todo, se había quedado con todos sus bienes, y que entonces todo el mundo estaba en contra de eso. Y él se fue a la cárcel por eso. Y se fue a la cárcel porque una fiscal de nombre Rocío Vallejos, que fue la que realmente dirigió la acusación, de la mano del fiscal general adjunto, Carlos Arregui, ¿verdad?, por una cuestión para mí absolutamente inmoral, dejarse llevar por las pasiones del momento y no tener una respuesta con entereza, con ética, con moral, de decirle a la sociedad, no tenemos nada para acusarlo a José María González. No tenemos ningún elemento de juicio para que él esté sufriendo lo que está sufriendo. Y la cobardía de los representantes del Ministerio Público hacía de que cada vez ellos, en vez de tratar de administrar y hacer justicia, lo aprieten a él, esperando de que él se quiebre y firme un convenio, un acuerdo con la contraparte y se da todos sus bienes. Yo acusé eso públicamente varias veces. Doctor, ¿sí nos puede hablar un poco de esa anécdota cuando le comunican que José María se fue a un lugar más chico, incluso a un calabozo, Sí. y usted se mete ahí? Entonces nos puede hablar de eso, por favor. Sí, un día yo estaba muy concentrado tratando de encontrar un camino para mejorar la situación de José María. Incluso durante el día yo había hecho una conferencia de prensa en donde yo le acusaba al sistema penitenciario de hacer una excepción extraordinaria con José María, porque en más de 2 décadas de ejercicio de la profesión de abogado, yo no le había visto a un peligroso criminal ser aislado tanto como José María González. Era para mí totalmente inhumano que se cierren hasta las ventanillas de ventilación del calabozo donde él estaba, y también de que después se le haya agregado otra vez una reja de hierro, y con eso hacían, realmente me parecía totalmente irracional. Uno, para hablar con José María González, tenía que traspasar 5 rejas, el portón principal, el portón siguiente, entrar en la zona de enfermería pasando una reja, entrar la puerta en la zona de reja donde él estaba, y finalmente la reja que se había ordenado que se ponga de vuelta ahí. Y tenía un habitáculo del tamaño de un toilet común, y cabía su cama, y uno tenía que sentarse en la cama para hablar con él. Por lo menos yo podía hacer uso y ejercitar el derecho que tenía como defensor de estar en contacto con él los días, o sea, las horas en que los profesionales podían entrar, que era desde las 7 de la mañana hasta la puesta del sol, hasta las 5 de la tarde aproximadamente en ese entonces. Y de repente me llama
Asunción, la esposa de José María, y me dice, acaban de informarme que lo metieron en un calabozo. Pero hay más de lo que está. Y sí, en un calabozo, está en un calabozo, pero explícame, ya está en un calabozo, ya está preso entre los presos, ya está aislado. Yo ya acabo de decir en la prensa de que José María, por no salir a la luz del sol, ya estaba tan blanco como una cucaracha recién nacida. Y ahora lo meten, y sí, me dice. Entonces me voy. Y me voy y le encuentro en un calabozo que supongo que se usa como un lugar de aislamiento de los más peligrosos criminales cuando tienen una inconducta severa dentro de la penitenciaría, de tal suerte que ya no represente él mismo un peligro entre los peligrosos. Y era un lugar sin luz, totalmente insalubre, pequeño, tenía un hedor extraordinario, porque los que estaban en ese calabozo hacían su necesidad en la pieza, no tenía baño. Había unas latas así que correspondían a una famosa marca de leche en polvo, la leche nido, y ahí hacían sus necesidades fisiológicas y orinaban por la pared y el piso tenía orín. Y ahí estaba José María. Y cuando yo le digo al jefe de guardia, pues no le pueden tener así a una persona humana. Y me dice, y no podemos sacarlo, él está ahí. Y él tuvo una inconducta. ¿Y qué inconducta? Y la esposa de Salvador Cabañas acaba de denunciar por los medios de prensa de que José María desde aquí le amenazó vía telefónica. Le dije, ¿y ustedes le incautaron el teléfono? No. ¿Encontraron la forma en que él se comunicó? No, pero recibimos la orden. Así que, bueno, entonces yo le digo, bueno, quiero hablar en privado con él. No quiero hablar más en tu presencia. Y como ya sea, a través de la reja ustedes me van a escuchar y yo tengo derecho de tener una comunicación privada y secreta con mi representado. Y entonces me abren la puerta para entrar dentro del calabozo. Y entro en el calabozo y cierro el candado. Y le digo, bueno, a partir de aquí yo no salgo mientras José María no salga, porque era ya a la tarde, al final de la tarde, ni un juez iba a atender la causa. Era una cuestión en donde ya no había otro remedio que hacer. Y no había un lugar para sentarse. Y llegó un momento que yo ya estaba cansado también de estar parado ahí, porque si no tenía que sentarme en el orín. Y entonces me agarré de la reja y estaba ahí colgado de la reja. Y José María a mi lado ahí está cansado. ¿Y qué? Íbamos a consolarnos los dos juntos ahí. Hasta que coincidentemente se fue pasando un fiscal, Arnaldo Yucio, hoy senador, que hizo muy buen papel como fiscal y por eso fue electo senador. Iba pasando y me vio y que me conocía porque yo litigaba siempre, había sido juez. Y me dice, doctor, ¿qué estás haciendo en el calabozo? ¿Qué hiciste? ¿Le mataste a alguien? Le digo yo, no, me estoy solidarizando acá con mi representado que de manera injusta lo metieron en el calabozo. Y por tener que salir, voy a salir si él sale. Y déjame ver qué está pasando. Cuando él preguntó y no había absolutamente nada, entonces vienen y le decía yo que iba a hacer las denuncias correspondientes en el sector de los derechos humanos. Y por supuesto que mientras estaba en el calabozo yo no paraba de reclamar y no paraba de gritar desde ahí. Creo que le aburrí en 2 horas a todo el mundo desde ahí. Hasta que finalmente vinieron a abrir y nos fuimos de vuelta al otro calabozo que por lo menos tenía una cama y tenía un fluorescente prendido. No era un lugar de gente, pero bueno, era lo mejor que se podía tener en ese entonces. ¿Es verdad que José María tuvo privilegios en la prisión? Y la verdad es de que yo, en tantos años de experiencia, y repito, no había visto a un reo, no había visto a un criminal a quien se le haya negado tanto sus derechos humanos dentro de una penitenciaría como se hizo con José María. Vivir totalmente aislado, no tener derecho a salir del habitáculo que él estaba, que no era más que un calabozo, no tener derecho a salir a caminar, no ver la luz del sol, tener una luz prendida las 24 horas, 7 días a la semana, 30 días al mes, y estar ahí, dormir y despertarse en el mismo ambiente y con la misma luz prendida, para mí que si a eso se llama privilegio, yo no sé qué más castigo se le puede dar a alguien. ¿Cómo era el estado de ánimo de José María mientras estaba en prisión? Si algo realmente positivo yo logré como persona, antes que como abogado, de toda esta experiencia, porque es una experiencia única defenderle a una persona tan satanizada y que encima es inocente.
los abogados penalistas pocas veces tenemos la oportunidad de defenderle a un inocente. Y es lo más difícil que yo descubrí que se hace, porque cuando una persona sabe su responsabilidad penal, lo único que él espera es que el abogado tenga éxito para que él tenga un beneficio, una sentencia disminuida de lo que realmente él merece. Y entonces uno tiene la posibilidad de trabajar y dispone del tiempo, y él sabe que su lugar natural por el delito que cometió, por el crimen que cometió, es estar preso. Pero cuando le defende a una persona inocente, cada segundo cuenta, cada hora cuenta, cada día cuenta. Y a veces yo me iba y hablaba con él. Y yo le había dicho a José María, bueno, José María, yo no conozco de todos los detalles, no puedo conocer de todo lo que vos pasaste y de todo lo que vos viviste con Salvador Cabañas. Y yo necesito tener toda la información. Pero el estado de ánimo de él en un principio era de que tenía informaciones que él me daba y yo tenía que gestionar de vuelta eso, y se olvidaba, y al día siguiente me decía, me olvidé de esto, de esto, de esto. Entonces yo le llevé un cuadernillo y un bolígrafo que él guardó entre el colchón de su cama para que no sea descubierto, y yo le decía, bueno, a cualquier hora que vos te acuerdes de algo, anotá. Anotá para que no se te pase, y cuando yo esté contigo, bueno, tratamos estos temas. Y el primer día que después de eso que me fui, encontré el cuadernillo lleno, estaba lleno de datos que él quería que yo investigue. Y entonces uno de repente se siente un bajón, hacer todas estas cosas en tan poco tiempo, de una manera meteórica, con la falta de colaboración de todas las instituciones. Y él se dio cuenta seguramente de mí eso, y se levanta José María y me agarra de los hombros y me dice, fuerza Bernardo, fuerza Bernardo. y entonces es una experiencia única trabajar con alguien que tiene una positividad extraordinaria. Por supuesto que yo sabía de los bajones que él tenía al sufrir todo esto, pero realmente es una persona que jamás perdió la fe. Él no me permitía a mí de que yo haga absolutamente nada que eventualmente dañe su condición de un caballero y su condición de una persona digna. Habíamos nosotros tenido noticias sobre Salvador Cabañas en donde podría haberse gastado el dinero, y José María me decía, no. Cuando se trata de la intimidad, cuando se trata de la persona, cuando se trata de la dignidad, del buen nombre de Salvador Cabañas, yo no te puedo autorizar a que hagas absolutamente nada. Pero ¿y por qué? Si nosotros logramos estos datos, estamos demostrando de que realmente vos nunca pudiste haberte aprovechado del dinero de Salvador Cabañas, le decía yo. Y él me dijo, no, él es mi amigo. Y yo prefiero sufrir acá que dañarle a un amigo. Entonces, son varios condimentos que hacían que la causa cada vez sea más difícil. Y era muy difícil porque el propio José María ponía freno a muchas cosas. Con eso, ya usted como profesional, ya usted va a saber si da o no su opinión al respecto. Él le daba a entender que Salvador, o usted entendió, porque él nunca quiso, José María nunca quiso dar a entender, pero usted llegó a entender que Salvador malgastó su dinero. Yo entendí en varios aspectos que él pudo haber gastado su dinero, Salvador, pudo haber gastado su dinero en muchas cosas que eventualmente su esposa no podía saber. Realmente yo no podía dimensionar, porque nadie puede entrar en el fuero interno de nadie, dimensionar la verdadera intención de la esposa, y quería pensar, durante mucho tiempo yo quería pensar de que ella realmente no sabía en dónde pudo haber estado un dinero que ella pensaba que faltaba de lo que pudo haber ganado Salvador Cabañas. Y entonces también hicimos unas investigaciones, ¿verdad? Si dónde él concentraba, si qué personas iban a compartir con él en su lugar de concentración, porque no lo hacía con el resto de los jugadores del club, lo hacía en un hotel, si cómo él hacía, surgió en la prensa varios nombres de personas que eventualmente pudieran haber recibido regalos de Salvador Cabañas en vehículos costosos o en spa o lo que fuese, y a pesar de que eso salía en la prensa, José María no me permitió explotar eso desde el punto de vista de su defensa, y entonces no pudimos hacer
con relación a eso nada y tuvimos que recurrir directamente a un estudio pericial de todo el relacionamiento económico de José María con Salvador y ese resultado demostró que había una gran diferencia económica a favor de José María González, aún pendiente de cobro de los gastos que él hizo a favor de Salvador o de su familia. Doctor, para entender bien, usted no pudo llegar a comprobar que Salvador malgastó su dinero. O sea, los datos no se los proveía José María por lo que usted ya explicó. No, ¿Usted como profesional investigando llegó a obtener o no esos datos? yo digo que pude haber llegado mucho más lejos e incluso yo me había preparado ya con el abogado que me estaba asistiendo también, Alberto Araujo, para viajar a Ciudad de México y nosotros queríamos llegar allá y en primer lugar ver todos los documentos de la insanía de Salvador Cabañas que no le permitió litigar en un principio contra su club y también los pormenores de los gastos que él pudo haber tenido allá y que pudo haber escapado al conocimiento de su esposa. Pero José María fue tajante y él no quiso que se haga ninguna investigación con relación a esas probables displicencias en los gastos de Salvador Cabañas. En el proceso en sí, ¿tuvieron algún contacto con María López, con Salvador? Si es así, nos puede comentar un poquito cómo fue ese acercamiento. Sí, yo me acerqué en varias oportunidades a hablar con el abogado representante de ellos, el doctor Latorre, tratando de entender en primer lugar cuál era el verdadero motor de la motivación de por qué tanto ensañamiento. Y personalmente con Salvador Cabañas no era posible porque en ese entonces él no estaba en condiciones. Yo creo que hoy está mucho mejor, pero en aquel entonces él no estaba en condiciones y uno lo podía ver en sus presentaciones públicas de que él no tenía una perfecta coordinación en su conducta y entonces no se lo exponía a él a ningún tipo de reunión o a ningún tipo de conversación larga con nadie. Y todas las declaraciones, si se recurre a los registros de la prensa, todas las declaraciones lo hacía su esposa y decía, Salvador quiere esto o Salvador dice esto, pero era ella la que iba adelante. Y con ella, que tenía unas pretensiones transmitidas por su abogado, mucho más allá de lo que eventualmente podría considerarse razonable, no fue posible un acuerdo en ese sentido. ¿Cuáles fueron las pruebas que presentaron para que José María obtuviera su libertad? Documentales. Cuando se trata de un delito de tipo económico, solamente los documentos son los que pueden demostrar, en primer lugar, la existencia del hecho punible y en segundo lugar, la inexistencia de ella. La Constitución Nacional del Paraguay establece claramente de que se presume la inocencia y no lo hace solo la Constitución del Paraguay, es un punto fundamental del derecho a nivel universal. En el caso de José María, lo que era es que se presumía su culpabilidad y éramos nosotros en la defensa los que teníamos que demostrar su inocencia. Y bueno, ante esa situación totalmente sui generis, tuvimos que demostrar su inocencia y presentar todas las documentaciones, hacer todas las pericias que eran necesarias y con ello esto fue tan pristino y tan claro, tan irrebatible, de que en la quinta vez que llegamos para someter eso a consideración del juez por la vía de la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva, el Ministerio Público y mediante la demostración de todos estos documentos por medio de la prensa, porque tomamos la decisión y yo tuve que asumir eso de entregar cada documento a la prensa, porque en esa etapa de investigación la investigación es secreta para todo el resto de la sociedad, pero público solo para las partes. Entonces yo me encargaba de entregarle a la prensa todos los documentos de descargo de José María González y el resultado de las pericias, de tal suerte de que todo el mundo tome conciencia de eso. Cuando llegamos a la quinta revisión, ya nadie creía en la culpabilidad de José María González. Lo que hacía 4 meses atrás era el verdadero Satán en persona. Hoy día la gente en la calle me felicitaba por el trabajo que se estaba haciendo y por la demostración de la inocencia. ¿Se llegó a pagar
No. Nosotros llegamos a la audiencia respectiva después de su liberación, ya hicimos la audiencia preliminar, en donde se decide si la causa va o no a juicio oral. Y ya en horas de la madrugada, antes de la audiencia, en una escribanía pública hemos llegado a un acuerdo con el abogado, con la presencia de María Lorgia y Salvador, y hemos firmado una escritura pública en donde nosotros llegamos a un acuerdo y hubo una concesión mutua de ambas partes. En ese entonces se pactó el secreto del acuerdo porque era un interés superlativo de ellos que no se sepa, porque finalmente los reclamos eran tan grandes y el acuerdo no trasuntaba ni en mínimo lo que se pretendió públicamente con relación a esta causa, y entonces pactamos el secreto. Y hoy los términos de ese acuerdo, yo como profesional no estoy habilitado para comentarlo. Actualmente, ¿cuál es la situación legal de José María? José María en la audiencia preliminar fue sobreseído definitivamente. El sobreseimiento definitivo implica la desvinculación total y absoluta del proceso penal. Entonces, él en ese entonces obtuvo su más absoluta y plena libertad, e incluso hay que entender que el sobreseimiento definitivo también implica de que en los antecedentes judiciales de José María González no queda anotado absolutamente nada, y él hoy es una persona, un ciudadano, sin ningún antecedente penal desde el punto de vista legal y jurídico, sin olvidar de que aquello le costó 4 meses de calabozo. Doctor, para que entienda un poquito la gente, ¿verdad? Hay mucha gente que no entiende por qué, si no tuvo ningún tipo de culpa, si hubo muchas pruebas a favor de José María, ¿por qué se terminó arreglando con la otra parte? Había sociedades que tenían que disolverse, como el caso del polideportivo, ¿verdad? Tenía que disolverse eso. Había un establecimiento ganadero que María Lorgia y el abogado decían de que Salvador Cabañas era socio ahí, que había hecho remisiones de dinero. Y entonces tuvo que haber un reconocimiento de ambas partes con relación a los derechos de ambas partes. Y bueno, el resultado está ahí. El establecimiento ganadero, con todo lo que ello implicaba, con todo lo que estaba adentro, con toda la hacienda, pues tuvo que pactarse de que eso era de José María, y entonces eso forma parte de un acuerdo. Acuerdo es entenderse. ¿Quiere citar o mencionar algún tipo de irregularidades que hubo en el caso de José María, aparte de las que ya mencionó? El caso de José María González es irregular. Es irregular desde todo punto de vista. Es un caso paradigmático de lo que no tiene que ser en la justicia. Es un hecho lamentable de que realmente se pueda manipular los órganos de la justicia y el Ministerio Público por alguien con poder para hacerlo y atropellar los más elementales principios del derecho. Y sobre eso se construyó. Y lo que se tuvo que hacer es mostrar que eso estaba mal y que los documentos decían de que nada de ello correspondía a la verdad. ¿Qué negocios son los que José María tenía con Salvador Cabañas y si aún mantiene algún tipo de relación? El hecho que a mí me tocó es demostrar la posición de José María González en su relación con Salvador Cabañas como su representante, los contratos que él llevó adelante, los beneficios que él consiguió en estos contratos para Salvador Cabañas, y una sociedad que ellos compartieron en un polideportivo, y demostrar que efectivamente no tenían derecho Salvador Cabañas o su esposa con relación a todo el universo de bienes más que tenía José María González, como esta casa donde estamos, otros edificios, la hacienda ganadera en el Chaco, vehículos, que nada de eso podía reclamarse nada. Y bueno, ese fue el resultado del juicio. Yo tengo aquí, ¿verdad? Y te van a mentir si no fue así. José María aseguró en una entrevista para la TV Azteca que María Lorgia falsificaba la firma de Cabañas para beneficiarse. ¿Por qué nunca se actuó legalmente en su contra, en contra de María Lorgia? Cuando
En una oportunidad, nosotros estábamos preparando la revisión de la medida cautelar de José María González y era inminente de que ellos tenían que tener un resultado positivo porque nada ya podía encontrar como fundamento el Ministerio Público la querella para seguir sosteniendo el estado de privación de libertad de José María y seguir exigiéndole un acuerdo leonino. Entonces se presenta una ampliación de la querella, sorpresivamente, amanecemos con eso en el Ministerio Público y el Ministerio Público inmediatamente le da trámite a eso cuando que era totalmente irregular, porque era un hecho nuevo en una causa vieja y era la acusación de un delito de que José María se había apropiado de $500,000 de la cuenta de Salvador Cabañas y que se había quedado con ese dinero y que para eso José María habría utilizado un cheque que eventualmente él es responsable de la fabricación de ese cheque y que retiró ese dinero. Como dije, José María era una persona muy disciplinada en las documentaciones y él tenía todo. Entonces recurrimos al banco y buscamos los antecedentes. Y encontramos que efectivamente se había, de la cuenta de Salvador Cabañas, se había transferido a la cuenta de José María González $500,000, utilizando un cheque de $500,000 firmado por María Lorgia y Salvador Cabañas, porque era una cuenta conjunta, y el cheque estaba firmado por los dos. Pero tenía una nota el cheque, de que en principio el cheque se rechazó porque la firma de María Lorgia no era igual a la firma que tenía como registro dentro del banco, y que ese cheque, como se dice, rebotó en un principio. Eso hizo de que María Lorgia presente una nota aclarando de que estaba todo bien. Y ante esa situación estaba acusando. Entonces yo inmediatamente tomé la decisión, incluso de manera inconsulta ya, porque era urgente, con José María y su esposa, y contraté los servicios de un perito, y el más prestigioso perito acá del Paraguay, para que, de nombre Librado Sánchez, porque es instructor y docente de peritos, y era docente de la escuela judicial, le enseñaba a los magistrados su ciencia de peritaje, entonces para mí era el mejor, y hoy sigo opinando que es el mejor perito, y lo contraté para que haga una pericia de la firma de María Lorgia, para ver si en algún momento José María, porque él me aseguraba que él no falsificó la firma de nadie, que él no hizo eso, que el cheque le entregó María Lorgia tal cual como él lo presentó en el banco. Y entonces le dije yo, bueno, yo me veo en la obligación de hacer esto. Y me fui, lo llevé al perito y se hizo una pericia de ese cheque, de los antecedentes, los registros de firma que teníamos de María Lorgia, y firmas auténticas, porque estaban en la denuncia, estaban en el poder de la querella, estaban en sus declaraciones ante el Ministerio Público, o sea que teníamos una serie de muestras de firma auténtica de María Lorgia y de Salvador Cabañas. Con este dossier de documentos yo le pido al perito que me determine si la firma de María Lorgia era falsificada. Y acá surgió una cosa extraordinaria, una cosa que es totalmente inesperado, de que era auténtica la firma de María Lorgia que ella estaba negando, y de que la firma de Salvador Cabañas no le correspondía a Salvador Cabañas, sino que la firma del cheque de Salvador Cabañas le correspondía a la misma grafía, al mismo puño y a la misma letra de la persona que había firmado como María Lorgia. Ahí yo me voy con este documento y le muestro a José María, en el calabozo le digo, José María, había sido que la firma de María Lorgia es auténtica y la que está falsificada es la firma de Salvador Cabañas. Entonces investigamos la fecha y en ese entonces estaba en una etapa de recuperación en la Argentina, Salvador Cabañas, y estaba internado en un lugar especializado. En principio creímos que él podía haber firmado eso, pero la pericia era contundente. Ante esta situación, yo contraté el asesoramiento de otro perito para que me dé una segunda opinión. Y esta segunda opinión fue mucho más tajante,
porque ya hicimos directamente la pericia sobre la firma de Salvador Cabañas, que definitiva, sin tener a la vista la firma de María Lorgia que estaba en el cheque. Solamente hicimos la pericia de la firma de Salvador Cabañas con la firma que él tenía en la fiscalía, en el poder, que eran firmas auténticas, porque lo hizo frente a un fiscal o frente a un escribano. Y ahí sí tuvimos la respuesta de que esa firma no correspondía a Salvador Cabañas. Y de hecho lo presentamos totalmente al Ministerio Público como descargo de la acusación que se venía gestando contra José María González de que él se había aprovechado de esos $500,000 falsificando un documento, porque esa era la acusación. Entonces, con estos documentos a mano, cayó completamente eso el Ministerio Público, que incluso ya le había tomado una declaración indagatoria a José María y había ampliado su imputación a José María González de manera meteórica, como siempre, sobre ese, desistieron completamente todo. Ahora, si vos hoy me preguntás, ¿por qué? El Ministerio Público estaba en conocimiento, le presentamos todos los documentos. Si me preguntás hoy, ¿por qué el Ministerio Público no hizo nada para investigar ese hecho? Yo tengo que decir de que para mí es un enigma. Al respecto, la última pregunta dice, si sobre ese caso hay algo pendiente todavía, sobre ese caso del cheque de los $500,000. Y está pendiente la investigación. Sobre ese cheque está pendiente la investigación. El Ministerio Público tendría que evaluar en este momento si ese hecho punible ya prescribió o no e iniciar la investigación correspondiente. Porque tiene los documentos. Estos documentos, estos resultados, estos estudios están dentro del Ministerio Público, están dentro de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de la República del Paraguay. Y ahora, ¿quién de los fiscales lo tiene hoy? ¿O qué destino ellos lo dieron dentro de esa unidad de anticorrupción? Yo no sé porque estoy alejado de la causa, pero sí yo sé que yo había presentado eso y que ellos disponen de estos antecedentes. Muchas gracias. A tus órdenes.